Bioética judía, aportes en la pandemia del COVID-19. El doctor Schlagen es rabino y postdoctorado en bioética, es doctor en filosofía, máster en filosofía judía y Mandel, Jerusalén, fellow. Profesor de posgrado de bioético en la UBA, en metodología de la investigación y en historia social y política del judaísmo. Publicó más de 150 trabajos entre libros, papers y artículos de divulgación, por cuyo aporte académico ha sido galardonado con la máxima distinción otorgado por el Senado de la Nación Argentina. Mención de honor Domingo Faustino Sarmiento en 2018 y en 2019 fue declarado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2020 ha sido distinguido por el Ministerio de Asuntos para la Diáspora del Estado de Israel por su destacada actuación en la realización del marco bioético de las religiones monoteístas en ocasión del COVID-19. Bueno, quiero en oportunidad de este primer aniversario agradecer a todos aquellos que fueron sumándose a nuestros grupos de Amigos por Israel y especialmente, muy especialmente, a todos los oradores y a quienes nos han acompañado en este año tan difícil que hemos pasado todos y que creo que con un poco de suerte lo iremos superando este año. Pero bueno, los dejo ahora en manos del doctor Fischel Schlagen, a quien vamos a escuchar. Doctor, muchísimas gracias por estar entre nosotros. No, por favor, muchas gracias a las autoridades y a quienes organizan estos muy buenos encuentros, a la gente de Amigos por Israel. La verdad que yo me siento honrado que me hayan invitado. Veo que realmente hay mucha gente, sinceramente hay mucha gente. Imagino que, como siempre, gente muy heterogénea, de distintas extracciones, profesiones, con lo cual lo que vamos a hacer es un paneo por cómo la bioética judía, empezando por definir qué quiere decir bioética, ha colaborado en la pandemia, ha colaborado más que conceptualmente, instrumental, materialmente, en la pandemia ya desde el año pasado, ¿no es cierto?, en esta pandemia COVID-19 que nos tiene bastante ocupados desde hace ya más de un año. En principio, la disciplina bioética es una disciplina relativamente nueva, surge alrededor de los años 50 del siglo pasado, 1950, 1955, y se trata es una rama de la filosofía en donde trata de abordar desde las perspectivas éticas las ciencias o las disciplinas que manipulan o tienen injerencia con la vida humana. Por eso generalmente se la asocia a la medicina, pero no necesario o exclusivamente a la medicina, sino también al medio ambiente y a toda disciplina que pueda llegar a tener manipulación con algún aspecto de la vida humana. ¿Para qué? Para justamente regular la práctica, como en su momento hizo el Código de Nuremberg, el informe Belmont y, por ejemplo, el informe Helsinki también, en donde eran los propios científicos, en este caso médicos, genetistas, ¿no es cierto?, que pedían protocolos para regular éticamente la actividad médica científica, ¿no es cierto? Ahora, esto se extendió y se aplica a medio ambiente, se aplica a todo lo que se llama y que es una materia obligatoria en cada una de las disciplinas que uno puede cursar universitariamente, que es la deontología profesional. Es decir, hay una materia que es deontología profesional. Deon o deontos quiere decir el deber ser, es decir, cómo debe comportarse un profesional tanto en la ingeniería, en la medicina, en las ciencias económicas, digamos, ¿no? ¿Cuál es el deber ser de ese profesional? ¿Qué es lo que éticamente ese profesional debe hacer, puede hacer, le está prohibido hacer, y cómo utilizar e implementar sus conocimientos?
De eso se trata la ética y dentro de ese campo ético, la bioética. Para eso no hay que confundir tampoco ética con moral, ¿no es cierto? La moral son básicamente los postulados conductivos, ¿no es cierto? Son, por ejemplo, no robar, no matar, todo lo que es un postulado conductivo, declarativo, se le llama una declaración moral, que por lo general también está arraigado a ciertas costumbres, a ciertos hábitos, pueden ser mandatos atávicos religiosos, pueden ser también mandatos racionales, por ejemplo en el caso de Kant, ¿no es cierto? Pero siempre son postulados, ¿no es cierto? Serían axiomas que no se discuten, se los acepta o no se los acepta. Esos son los postulados morales. La ética es la disciplina que reflexiona sobre esos postulados para establecer la vigencia, la caducidad o la modificación de esos mismos postulados. Por ejemplo, el postulado que se conoce todo el mundo lo conoce, tanto de lo religioso en cualquier religión, como también desde lo secular, por sobre todo en Platón y hasta Kant, que es el no asesinar, ¿no es cierto? O el no matarás. Bien, eso es un postulado. Ahora, la ética que estudia, bueno, ¿cuál es la vigencia de este postulado? Si alguien me amenaza mi vida, ¿rige todavía ese postulado no matarás o yo puedo matar en defensa propia? Entonces, la ética lo que reflexiona son los límites de vigencia de estos postulados. Y muchas veces directamente la ética lo que dice, bueno, este postulado ya caducó por usos y costumbres, ¿no es cierto? En el judaísmo tenemos muchísimo de eso, en la propia Mishnah tenemos cuando dice que había caducado ya el hecho del el ritual de las aguas amargas. ¿Por qué? Porque la gente ya no lo cumplía. Es decir, justamente, y por eso la palabra moral viene del latín mores, mores patris, la costumbre de nuestros padres. Tiene que ver con lo consuetudinario, con el hábito, con la costumbre. En cambio, la ética tiene que ver con la reflexión, el carácter que le impone o que le imprime a esos postulados. Es decir, la moral no es una disciplina, la moral es un conjunto de postulados. La ética es una disciplina. Bien. Sabido esto, por supuesto, la actual pandemia, sumada en términos locales en Argentina a la precariedad de la salud pública, retomó cuestiones bioéticas de lo que se llama el triage. Triage es una palabra francesa que se usa para clasificación, ¿no es cierto? El significado es triage, es como triaje, ¿no? La clasificación, ¿no? Es como cribar, ¿no? Clasificar, degranar, ¿no es cierto? Haciendo referencia justamente a la clasificación de pacientes en función de recursos, de urgencias y de necesidades. Ahora, frecuentemente este triage se confunde con concepciones pragmáticas, eficientistas, con utilitarismos económicos sociales, ya vamos a dar algunos ejemplos, y desatiende o desatendiendo visiones personalistas, principios civilizatorios, al establecer determinadas políticas públicas en la administración de escasos recursos sanitarios. Por ejemplo, recursos vitales como respiradores, vacunas, ¿no es cierto? Bien. Y en esto el judaísmo tiene mucho para decir. Y tiene tanto para decir que después vamos a ver en un ratito cómo hemos elaborado aquí en Argentina, en el único país que se elaboró un protocolo, lo que llamó un marco bioético de las religiones monoteístas en ocasión del COVID-19, en donde exponemos cómo debería ser la asignación de recursos vitales para mantener cánones éticos que provienen de la Torá, pero que se han secularizado. Pero para el caso es lo mismo. Es más, a favor
de que no hay que ser ni judío ni creyente en general para adherir a esos cánones éticos porque ya se han secularizado. Eso lo vamos a ver después. Pero como decía, la cultura judía posee órdenes de prioridad preceptual, en lo social y en lo individual, ante, por ejemplo, la incapacidad del pleno cumplimiento de la persona de sus preceptos. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se consideran a las personas o incluso a las instituciones? Que son entidades distintas en sus intereses y habientes de leyes propias, sopesándolas según el caso, resultando en prioridades macro, por un lado, en este caso racionando recursos sanitarios a nivel poblacional, pero también resultando en prioridades micro, que es el marco individual, o bien, en caso de tener dos pacientes y un solo respirador, ¿a quién se lo doy? Desde la perspectiva macro, el tratado, en la Gemara, el tratado talmúdico, en el Masejet, en el tratado Nedarim, en el folio 80b, Bet, determina, por ejemplo, y por supuesto siempre con casuística bíblica, que ante dos pueblos habientes de una sola fuente de agua, el más próximo a esta fuente de agua la va a tener que usar, o sea, tiene la facultad de usarla, y no solo para beber agua, sino también para higienizarse, cuando de la higiene dependiera la vida de sus habitantes. Y todo ello aún cuando prive al otro pueblo, el más lejano a la fuente de agua, no solo del confort en la facilidad de acceso al agua, sino incluso cuando no hubiera otra fuente de agua. Y de aquí se aprende que la definición de peligro mortal en el judaísmo incluye también la prevención y el deber social de asegurar la salud para futuras generaciones. Es decir, es tan deber mortal, o perdón, es tan peligro mortal el inmediato como también el que no puedo prevenir. Ahora, desde lo micro, también en la Gemara, en el Talmud, se enfatizan tres principios fundamentales, provenientes, por supuesto, de preceptos bíblicos. Uno, del Levítico 19:16, que proscribe de poner contra la vida del prójimo, demorando, por ejemplo, lo que pudiera salvar vidas. Lotamot neged dam reja. No depondrás, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Sangre se entiende la vida de tu prójimo. Bien. El segundo precepto es el Levítico 25:36, que establece que ante la disyuntiva exclusiva quiere decir que tengo que elegir necesariamente a uno de ellos dos. La propia vida, la vida de uno, antecede a la del otro, pero no a costa de una acción, cualquiera sea, contra el otro. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor esto. Y esto, justamente, este último versículo es manifiesto en el tratado Baba Matziah, la página 62 Aleph, 62a, donde ante la sola posibilidad, exclusiva posibilidad, de salvar una de dos personas sedientas en el desierto y con una sola cantimplora que alcanza solo para uno, el dueño de la cantimplora es quien posee la facultad para beberla. Ahora, no siendo, y esto vale la pena aclarar, un deber de esa persona beberla, del dueño de la cantimplora, pudiendo renunciar a ella y salvar a su prójimo en caso que quisiera. Pero la facultad inmanente es la de que el dueño de la cantimplora es el que tiene el derecho a beberla. Y de aquí también surge el principio que prioriza lo que en categorías alágicas se llama un Haye Olam. Haye Olam es una persona que es habiente de una vida permanente sin final prematuro por patologías o por alguna situación en particular,
frente a un Hayei Shah. Hayei Shah es alguien cuya esperanza de vida es muy acotada, estamos hablando de días o máxime algunos meses, de no curarlo o de no cambiarle su situación. Hayei Olam, Hayei Shah, perdón. Entonces, esta prioridad, considerando que la condición del Hayei Olam, es decir, la persona con vida sin un final prematuro por alguna patología o por alguna situación de peligro mortal en la que se encuentre, no fue adquirida por una acción directa contra otro a quien devino en un Hayei Shah. Es decir, la prioridad la tengo yo y la tiene mi vida siempre y cuando no sea a costa de la vida del otro. Por ejemplo, si hay dos personas, ¿no es cierto?, que corren peligro la vida y hay un solo recurso para salvar la vida, yo no puedo accionar directamente contra el otro para quedarme el recurso. No, que cada uno vea cómo se hace asequible de ese recurso, pero sin o no en desmedro del otro, es decir, sin perjudicar al otro directamente. Bien. Y el tercer precepto es justamente el más conocido que nosotros conocemos, que es el del Éxodo 20:13, que es el de no asesinarás, lo tirzaj, que es uno, como ustedes saben, uno de los tres preceptos que impera dejarse matar para no transgredir, por ejemplo, ni la idolatría, ni las relaciones sexuales prohibidas, ni tampoco matar a otro, ¿no es cierto? Es decir, se prohíbe salvar la propia vida a costa de la del otro, que no atenta contra la mía, por supuesto, manifestando justamente la igualdad entre las vidas de las personas. Una igualdad que es un bien ontológico o bien óntico no cuantificable y que todas las vidas valen exactamente lo mismo. El anciano no vale menos que el joven, la persona, el presidiario, no vale menos que el gran profesor. Todas las vidas, como vidas humanas, valen exactamente lo mismo. Por eso, en el tratado Oholot 7.6, en la Mishnah, capítulo 7, Mishnah número 6, normativiza, que en estado de igualdad, o sea, cuando una persona no amenaza la vida de la otra, una persona no aplaza en otra en prioridad, no suple a otra en prioridad. Y en el tratado, justamente, Sanedrín del Talmud, en la hoja 74a, prohíbe que quien coaccionado a matar a otro para salvar su propia vida cometa un asesinato. Directamente lo prohíbe. Bien. Mismo concepto, obviamente, también generalmente manifiesto en la Tosefta, que es el agregado de la Mishnah, Terumot 7:20, prohibiendo, por ejemplo, entregar un sujeto inocente a quien lo demandara para matarlo, a una costa de que el demandante matare a todos. Esa es la clara manifestación justamente de que la vida no es cuantificable, no es que dos vidas valen más que una, ni es cuantificable de acuerdo o cualificable. No, todas las vidas valen lo mismo para el judaísmo. Entonces, cuando no se puede satisfacer en recursos a todos los pacientes, ahora volvamos desde lo conceptual, volvamos a lo práctico. Cuando no se puede satisfacer en recursos a todos los pacientes y ante su fatídico devenir, la cultura judía otorga prioridad a los habientes de mayor posibilidad de sobrevida. Aunque para la prelación en atención médica, por ejemplo, entre pacientes saludables, y llegados simultáneamente al lugar, por ejemplo, al centro de salud, o con anterioridad al médico, se aplica un orden establecido en el Tratado Horayot 13a, donde se describen las prioridades ante diversas situaciones de peligro, distinguiendo hombres, mujeres, niños, relaciones filiales, genealógicas, pero todo ese orden de prelación o de prioridades, las máximas autoridades legislativas, estoy hablando como Maimónides, por ejemplo,
y las contemporáneas, indican que no es necesario aplicarlas porque es un criterio que se usa para personas que no están sometidas a la elección exclusiva entre vida y muerte, o entre un individuo u otro, por carencia de recursos. Incluso Maimónides también lo explicita, lo manifiesta explícitamente, como dije, ¿no es cierto? Y él, de hecho, ni siquiera menciona este orden de prioridades en su código. Y también comenta, basado en el mismo tratado de la Mishnah, en los comentarios a la Mishnah, que la prelación, por ejemplo, del sabio a cualquier autoridad política, ¿no es cierto?, es debido a que es más difícil reemplazar a un sabio que a un político, pero que él dice, muy difícilmente se puede implementar esto por la necesidad de aquel último funcionario para el pueblo, con lo cual es un orden de prelación que hoy en la práctica no se utiliza. A ver, no es imaginar, digamos, no es de imaginarse que un presidente, por ejemplo, presidente de un estado, no prime en recibir un respirador o una vacuna ante algún científico, ¿no es cierto? Esto es lo que hablábamos de la diferencia entre moral y ética, ¿no es cierto? Ahora, de todas formas, ya dijimos que de acuerdo al judaísmo, la prioridad frente a la no suficiencia, a la insuficiencia de recursos vitales para personas que lo necesiten en igual grado, la prioridad la tiene el que, de acuerdo al consejo médico, al profesional médico que esté allí, pueda emitir un juicio de que tiene mayor probabilidad de sobrevida. Bien. Ahora, este orden se altera por la precedencia en la atención al médico, del médico, por cuanto el médico, según el judaísmo, cuando atiende a un paciente, contrae la obligación primaria con este porque inicialmente le demandó la atención. Entonces, en el judaísmo el médico no puede dejar de atender a un paciente quien comenzó ya a atenderlo en pos de atender al otro, cuando este paciente, de no recibir su atención médica, devendría en una estancia fatal. ¿Por qué? Porque el contrato primero lo hace con el primer paciente. Y en el judaísmo existe que mientras que uno está haciendo una mitzvah, un precepto, como por ejemplo el precepto manifiesto en la Torá del médico, el que es el de curar, está exceptuado de hacer otro precepto, con lo cual la persona tiene que seguir atendiendo a ello. Ahora, eso no quiere decir que a la otra persona la tiene que abandonar, no, la tiene que derivar a una sala o una guardia o un departamento para que sea atendido. Y en el caso de que esa persona no tenga viabilidad, tampoco nunca se puede abandonar a la persona, sino que hay que derivarla a una sala, a un departamento o al área de lo que se llama cuidados paliativos. Todo esto son principios manifiestos en el tratado talmúdico de Sukkah 25a, en la hoja 25a, que está basado a su vez en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, por el cual, como dije antes, quien se ocupa de un precepto, en este caso el del médico, que es el de curar, verrapó irapé, dice, y curar curarás, ¿no es cierto?, está exento de cumplir otro simultáneamente. Ahora, este criterio también, a su vez, se altera por la gravedad que a juicio del médico presente o del consejo médico presente, la situación de un paciente sea más crítica que la del otro. Es decir, si vienen dos personas y arriban simultáneamente al centro de salud, el judaísmo dice la prioridad la tiene quien está más grave. ¿Por qué? Porque el precepto del médico, ¿no es cierto?, es salvar vida. Entonces la prioridad la tiene quien está más grave. Bien. Y como dije, este criterio se altera por la gravedad, como dije antes, que a juicio del médico la situación de uno sea más crítica que la del otro, pero a su vez alterado en función de la posibilidad que tiene el médico de curar o de salvar a los pacientes, debido a que, como dije antes, la primera obligación preceptual del médico
para curar en Éxodo 21:19, que dice verapó irapé y curar curarás, entonces tenemos que frente a pacientes que llegan de forma no simultánea, la prioridad la tiene quien llega primero. Quien llega primero debe ser primero atendido. Bien. Llegan simultáneamente y la prioridad la tiene quien está más grave. Ahora, puede pasar también que llegan simultáneamente con el mismo grado de gravedad. Entonces, ¿a quién se atiende primero? Bueno, a quien a juicio del médico tenga más probabilidad de sobrevivir. Y esto no solamente incluye la condición del paciente, sino también los recursos y los conocimientos que tiene el propio médico, que son variables que tiene que incluir para decir, bueno, con lo que yo tengo disponible, ¿a quién puedo salvar? Bien, estamos hablando de situaciones límite, que ojalá nunca lleguemos a esto. Estamos hablando de situaciones muy límite. Bien, entonces, precisamente es la aplicación de estos criterios que se da, por ejemplo, ante un único respirador artificial y frente al ingreso de un paciente crítico que lo demande, no demorándolo en función de otros ulteriores que, necesitando ese mismo respirador, sean habiente de mayor sobrevida. Eso no se puede hacer. Y eso es lo que se hacía en Suecia, por ejemplo, que se decidió por política sanitaria un criterio utilitario donde a los mayores de determinada edad, de 70 años, 75 años, directamente no se los trasladaba a los hospitales, se los dejaba en los geriátricos, porque se destinaba los recursos vitales para gente de menor edad, por cuanto tenían mayor probabilidad de sobrevida. Eso es una ética utilitaria, ¿no? Se maximiza, ¿no?, la cantidad de gente a salvar, pero cuantificando la vida. ¿Qué vida vale más la pena salvar que otra? Son criterios utilitarios. Algunos estados de Estados Unidos también lo hicieron. Bien. Por otro lado, también tenemos que, de acuerdo a estos preceptos y a estos cánones éticos judíos, tampoco se puede desconectar a una persona que ya está con el respirador para dárselo a otro que seguramente tiene mayor pronóstico de sobrevida o mayor lo que se llama la prognosis clínica, que tiene mayor probabilidad de sobrevida, cuando retirándoselo a esta persona que ya estaba conectado antes puede morir o su estado de salud se va a agravar muy significativamente. No se lo puede conectar. Es decir, no pudiendo desconectar en este caso el respirador artificial, debido a que la obligación primaria del médico contraída con ese paciente comenzó antes y no puede dejar de atenderlo si repercutiese en el estado del paciente. Los mismos criterios se aplican ante, por ejemplo, una sola cama disponible y la llegada conjunta de dos pacientes, como dije antes, en similar estado de gravedad, en donde se debe priorizar a quien, como dije antes, sea habiente de mayor probabilidad de cura o de sobrevida, a juicio del médico presente. El que define ahí es el profesional médico o el profesional de salud. Ahora, una vez que la cama ya está ocupada, incluso por quien tiene menos probabilidad de sobrevida, se prohíbe desalojarlo en pos de otro que vino después y que es habiente de mayor viabilidad. Es por estas razones, por ejemplo, que si bien esta regla es seguida por los grandes legistas contemporáneos especializados, como el rabino Moshe Feinstein, el rabino Eliezer Waldenberg, el rabino Shlomo Auerbach, el rabino Shmuel Bosner, que son, digamos, precisamente fueron, luminarias en el siglo XX, se acepta la excepcionalidad planteada por el rabino Moshe Sternbuch en Sudáfrica respecto del, y ahí quiero ser muy claro, respecto del criteriosamente restringido uso de aparatología esencial, por ejemplo respiradores,
que deba permanecer fijado al cuerpo de paciente, porque después ya no se lo voy a poder retirar, evitando justamente que otro paciente crítico con mayor probabilidad de sobrevida se vea impedido de lograr el acceso a esta aparatología, ¿no es cierto? Pero que habiéndolo antecedido, justamente se prohíbe la desconexión del anterior. Es decir, el médico tiene que examinar muy rigurosamente la necesidad de fijar aparatología que después no voy a poder desconectar, porque no sea cosa que después venga un paciente que lo necesite mucho más que el anterior, pero que al anterior yo no se lo puedo desconectar. Otro caso, por ejemplo, de aplicabilidad es ante dos pacientes con igual probabilidad de sobrevida y que a juicio del médico, como dije antes, solo puede atender a uno. Bueno, ¿a quién debe priorizar? Debe priorizar aquel que representa mayor gravedad, como habíamos dicho antes, y que de igualar el estado de gravedad, ¿qué debe hacer el médico? Debe seguir el orden de prioridad establecido, como dijimos antes, en el Tratado de Horayot, pero que en caso de una significativa menor probabilidad de sobrevida de uno respecto de otro, incluso debido, como dije antes, al propio conocimiento, recursos humanos o recursos técnicos del médico, ¿a quién debe priorizar? Debe priorizar al de mayor probabilidad de sobrevida o a quien ciertamente él sabe cómo curar. Pero nunca, y esto vale la pena aclararlo, pero nunca y bajo ninguna circunstancia, la edad del paciente puede ser un factor determinante para establecer per se las prioridades del caso. Nunca, porque ahí quebraríamos el postulado de igualdad de las vidas humanas. Porque aparte, está demostrado, no necesariamente un anciano siempre posee menor capacidad de sobrevida que el joven. Está demostrado. Jóvenes de 40 y pico que han muerto por COVID y personas de 90 y pico que han salido perfectamente bien de la sala. Si bien, por supuesto, hay una tendencia, digo, no necesariamente. Y este mismo criterio es utilizado ante, por ejemplo, una sola dosis para curar, dosis, por ejemplo, de algún medicamento, en este caso las vacunas, para prevenir o curar o tener menor probabilidad de agravar la sintomatología, en este caso el COVID-19, y hay una dosis para uno de ambos pacientes, estando uno grave y sin cura, fuera de aquella dosis, mientras que el otro, pudiendo posiblemente curarse sin esta, por supuesto se prioriza el primero. Es por eso que el orden de prioridad, por ejemplo, para las vacunas, tiene que ser por rango etario y por gravedad en la sintomatología. Rango etario, personas inmunodeprimidas por determinados trasplantes, personas que tengan comorbilidades o, por ejemplo, enfermedades prevalentes o enfermedades preexistentes, ¿no es cierto? Concluyendo esta parte, en la bioética judía nos damos cuenta que existe una alternativa totalmente distinto a los criterios polares, utilitarios, que se han usado, desgraciadamente, durante este último año en determinados estados o en determinados países, y que resuelve perfectamente la disyuntiva entre la utilidad médica, que es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, la utilidad social, priorizando los más valorados en función del mejor bien para la mayor cantidad, y la humanitaria, primando a los más necesitados. Es decir, en la bioética judía podemos ver cómo hay un equilibrio entre el principio de beneficencia, el principio de justicia, el principio de no maleficencia y el principio de autonomía, que ahora lo vamos a explicar, que es cómo se traduce secularmente estos principios bíblicos de la bioética judía que recién vimos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Perdón. Bien. Dejamos las preguntas para el final, Fisher. Ah, perfecto, 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 perfecto. Muy bien, muy bien. Bien. Vamos a pasar a entonces ver cómo hicimos, y cuando digo hicimos, fue eh, todo un consejo de bioeticistas del judaísmo, del cristianismo
del Islam, de las iglesias evangélicas y de los mormones en Argentina, cómo hicimos este marco bioético en función básicamente de estos mismos parámetros que yo les dije, por cuanto desde el Instituto Bioético de la Universidad Católica Argentina, cuando lo presentamos, ¿no es cierto? El padre Rubén Revelo, que es el que dirige el instituto, perfectamente estuvo de acuerdo, pulimos algunos detalles y dijo, estos son los principios que nosotros también perfectamente comulgamos. Se lo presentamos en conjunto a bioeticistas musulmanes, firmaron al pie, lo mismo a bioeticistas de las iglesias evangélicas y lo mismo a bioeticistas de los mormones, ¿no es cierto?, en Argentina. Con lo cual éramos bioeticistas de las 5 grandes religiones que existen en Argentina, en donde hicimos un marco bioético que fue esto lo firmamos en mayo del 2020, en junio del 2020 la legislatura porteña le declaró su beneplácito y ya empezaron a utilizarlo como bibliografía obligatoria el Hospital Álvarez, ya en ese momento me estoy refiriendo, junio, julio del 2020, el Hospital Álvarez, el Finoquieto, el Británico, el Alemán, el Hospital El Cruce de Florencio Varela y algunos otros más que en este momento no los tengo en mente, pero esos me acuerdo porque nos han comunicado, de hecho, que lo han tomado como bibliografía obligatoria, en donde básicamente, y muy resumidamente, decía lo siguiente. Decía que hay básicamente 5 principios guía, y fíjese que quien lea el protocolo en ningún momento hace referencia a nada religioso, porque la idea fue hacerlo, ¿no es cierto?, como se dice en arameo, lecule alma, para todo el mundo, o lo que los latinos decían, urbis et orbe, ¿no?, para todo el mundo. Entonces fíjense cómo se traduce secularmente estos principios toráticos y talmúdicos que habíamos dicho, que por supuesto la Iglesia Católica los comulgó absolutamente, ¿no es cierto? El primero, el principio de protección de toda vida humana y su integridad física. El segundo principio es el principio, que ahora vamos a ver de qué se trata, el principio de totalidad o principio terapéutico. El tercero es el principio de libertad responsable, el cuarto el principio de justicia y el quinto el principio de subsidiariedad. Fíjese qué fácil se traduce esto. El primer principio es el derecho básico de toda persona en cuanto al respeto y protección de su vida e integridad física. Si se avasalla este derecho, no hay ningún fundamento para ningún otro derecho, y por ello su primacía en toda consideración ética, ¿no es cierto? El segundo, el principio de totalidad o terapéutico, es el principio por el cual se puede intervenir sobre la vida física de un individuo y sacrificar la parte enferma, siempre con el consentimiento del paciente, a favor de la totalidad del mismo. Se llama el principio terapéutico o de totalidad. Ahora, este principio bioético se resume en otros 2, que es el principio de no maleficencia, por el cual se debe no causar daño, ¿no? Cuando el principio, el gran principio médico, ¿no?, que es primum non nocere, digamos, primero no dañar, ¿no?, debiendo no ser causa la persona de daño alguno en otra. Y también el principio de beneficencia, que es otro principio, porque el principio de beneficencia no solamente dice que no hay que dañar, sino que establece la obligación de contribuir al beneficio y al bienestar de las personas. Uno es pasivo y el otro es activo. Bien. El otro principio, que es el respeto por la libertad del individuo y las responsabilidades que se siguen de su obrar, justamente lo que defiende es la autonomía del paciente como del personal de salud, superando el conflicto entre partes y estableciendo una alianza entre el médico y el paciente, en donde el médico está facultado a tomar decisiones si el paciente estuviera, por ejemplo, impedido de hacerlo, ¿no es cierto? Pero en caso de que no lo estuviera,
¿no? El paciente tiene todo el derecho a estar informado y poder, incluso por determinadas convicciones, creencias o valores, rechazar el tratamiento propuesto por el personal médico, ¿no? El principio de autonomía, pero autonomía responsable, ¿no es cierto? Bien. El principio de justicia, que es un principio no igualitario, sino equitativo. Es decir, el principio de justicia no significa que a cada persona o a cada grupo poblacional se deba obtener o se le deba brindar una parte igual de los recursos escasos, sino que la asignación esté basada en criterios y principios apropiados de equidad. ¿Equidad qué quiere decir? Equilibrar la igualdad en la consideración de la vida de cada persona con el derecho a recibir la atención necesaria y las posibilidades vigentes. Es decir, a cada uno de acuerdo a lo que necesita, ¿no? Está el clásico ejemplo de Dworkin, de Ronald Dworkin, cuando él habla de hay 3 personas que necesitan mirar por detrás, más allá de una medianera, ¿no? Una persona, la medianera mide 1,5 metros de alto. Hay una persona que mide medio metro, otra que mide 75 centímetros y otra que mide 1 metro, ¿no? Y tengo 3 cajones para que las personas se suban con las medidas complementarias. El criterio de justicia equitativa no es darle a cada uno de los 3 un cajón con la misma altura, sino darle a cada uno de los 3 un cajón con la altura mínima para que cada uno de los 3 pueda realmente ver a través de la medianera. Con lo cual, a la persona de más baja estatura le tendré que brindar el cajón más alto, al de mediana estatura un cajón medio y al de estatura más alta un cajón de altura más pequeña, pero de forma tal que los 3 puedan observar detrás de la medianera. Eso es el criterio de justicia equitativa. Entonces, ¿cómo se aplican estos, a su vez, principios secularizados que surgen a través de la cultura bíblica, de la cultura judía, reglados por el Talmud? Bueno, de la siguiente forma. Como dije acá, bueno, yo voy a adelantar un poquito en el marco bioético porque no tenemos tiempo, pero, por ejemplo, tenemos que toda pauta inicial en el triage, que es la primera clasificación de pacientes, tiene que buscar de forma protocolar y continua la mejora en la calidad de atención, clasificando al paciente lo más rápido y lo más eficiente posible, evitando aumentar el dolor, el sufrimiento y por lo tanto evitar provocar daños indirectos como el daño psicosocial, el estrés, el miedo, el sentirse descuidado, el sentirse abandonado, el sentirse no atendido, que también provoca daños, y entraría dentro de la prohibición del lo ta'amod neged nam reja, del no depondrás contra la vida de tu prójimo. Se debe mantener al paciente debida y claramente informado respecto, por ejemplo, de los tiempos de espera de evaluación, de diagnóstico y su posterior derivación, intervención o tratamiento médico, pudiendo así prestar o no su consentimiento, principio de libertad y de autonomía responsable, cuando, por ejemplo, no sea de emergencia ni afecta a terceros. Ahora, cuando es de emergencia y afecta a terceros, se aplica el principio de necesidad por el carácter urgente de la situación, en donde el médico está obligado a proporcionar la atención necesaria al paciente. Ahora, por ejemplo, para producir el mayor beneficio neto entre todos los afectados, entre todos los pacientes, el sistema de triage tiene que buscar, o deberá buscar, salvar la mayoría de las vidas posibles, pero sin consideración vinculante a ningún ajuste etario, es decir, a ningún ajuste por edad, a ningún ajuste por calidad de vida, es decir, en función de alguna especulación médica de que esta persona si sobrevive va a quedar con determinadas secuelas, ¿no es cierto?, que va a tener una calidad de vida inferior a la otra. No, eso no puede ser un factor vinculante de la decisión. Y mucho menos la condición económica, la religión, la nacionalidad, ni otro, en términos legales, categoría sospechosa, ¿no? En términos de derecho se llama categoría sospechosa cuando hay una categoría discriminatoria. Tampoco se puede posponer la instrumentación médica a un paciente necesitado,
de esta instrumentación, de ella, ¿no es cierto?, en favor de otro que venga después y que eventualmente tenga mayor viabilidad o que bien pudiera encontrarse más grave. No, persona que viene hay que atenderla y hay que darle todos los recursos que se necesita, siempre y cuando, y hay que tomar las medidas tales que minimicen, por supuesto, como decíamos antes, de acuerdo al ramo Strenbuch, que minimicen la posibilidad de error en la asignación de recursos, sobre todo aquellos que impliquen un soporte vital del paciente, como por ejemplo una ventilación forzada, ¿no? Y esto es debido a que solo se permite extraer un soporte vital de un paciente cuando ya no resulte terapéutico, ni tampoco sea causa de agravamiento de su estado de salud, y no debido a la urgencia de aplicarlos en un tercero. Esto es fundamental. Y por último, la prioridad en la atención, primero, es por contacto con el centro de salud, acorde al protocolo sanitario vigente. Ante la simultaneidad ocasional y en similar estado de gravedad, se otorga prioridad a los habientes de mayor posibilidad de sobrevida. Ahora, en caso de igualdad en su estado crítico, el médico tiene que discernir alguna significativa menor probabilidad de sobrevida de uno respecto de otro, porque siempre lo hay, nunca es absolutamente simétrico. Incluso debido al conocimiento, recursos disponibles del propio médico, priorizando al de mayor probabilidad de sobrevida o a quien ciertamente pueda curar. Y en caso de igual probabilidad de sobrevida y que a juicio del médico solo puede atender a uno, el profesional debe entonces priorizar a aquel que representa mayor gravedad. Pero nunca, jamás, nunca utilizar el método del azar, como hay muchos protocolos que proponen el método del azar, que es literalmente tirar la moneda. Imagínense ustedes, ¿no es cierto?, que de repente el médico le dice, mire, discúlpeme señor, discúlpeme señora, usted salió cara, y usted era cara y la moneda salió seca, o al revés, ¿no? Es decir, el método del azar, que hay muchos protocolos que lo proponen, es básicamente extraerse de la responsabilidad y de la deontología profesional, porque no es una decisión ética, ¿no? En realidad el médico tiene que profundizar y discernir, ¿no? Porque siempre hay alguna variable intrínseca en sus conocimientos, en la disponibilidad de recursos humanos, técnicos, que desequilibra la balanza y hace que una persona tenga mayor probabilidad de sobrevida que otra, pero nunca el sistema del azar. Bien. Ahora, en Podríamos caso... empezar. ¿Cómo? Perdón. No, sí, pensé que habías terminado para empezar con algunas preguntas que tengo. Último ya para redondear. Ahora, en caso que los procedimientos médicos no resulten terapéuticos, el paciente nunca debe ser abandonado, ni tampoco ser inducido a ninguna práctica eutanásica, sino que debe derivárselo a una unidad de cuidados paliativos, como habíamos dicho antes, ya que cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar. Y por supuesto, la última parte, que lo habíamos puesto y que hoy se está cumpliendo, que es que se tienen que implementar medidas eficaces que aseguren la trazabilidad del cadáver, su identidad y la custodia del cadáver desde el momento del deceso y hasta su disposición final, hasta el tanatorio, ¿no?, acorde a la voluntad previamente expresada por el fallecido o en su defecto de los deudos, o bien comunicarse con las instituciones correspondientes, en este caso puede ser AMIA, o puede ser instituciones islámicas o agrupaciones cristianas de referencia, acorde a incluso indicios que presente el fallecido respecto de su credo, respetando así los derechos de libertad de culto, diversidad y no discriminación, y eso colaboró a que hoy en los protocolos no se le diga a la persona que muere por COVID que debe ser cremado. No, la persona puede ser inhumado y se están aplicando los protocolos con toda la rigurosidad en cuanto al mecanismo de bioseguridad, y eso ha asegurado que hoy todo judío que fallece desgraciadamente por COVID o por otra razón, pero con COVID, perfectamente ya está todo
protocolarizado ya desde el año pasado, ¿no es cierto? Como para que pueda ser inhumado sin ningún tipo de problema, porque esto también hace al protocolo bioético en cuanto a respetar la diversidad y la libertad de culto y de religión y la no discriminación. Así que bueno, hasta aquí, sin más, habría mucho más para decir, pero preferí resumir todo esto en estos puntos fundamentales. Bueno, gracias, Fischl. Y tengo algunas preguntas para hacerte. Eh, a lo largo de siglos, muchas veces y en diferentes lugares, los judíos fueron acusados de causar epidemias. ¿Por qué sucedía esto? Es cierto que las normas higiénicas que prescribe el judaísmo hacia los judíos estuvieran más protegidos en las pestes o contagios masivos. ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, en principio, no fue a lo largo de muchos siglos atrás. Hoy mismo, el año pasado, habían todo tipo de mensajes por redes que decían que el COVID era un invento de judíos, invento no porque era mentira, sino porque los judíos habían desarrollado este virus para luego vender vacunas y lucrar con la humanidad. Siempre hay gente así y siempre ante estos casos existen los antisemitas de siempre, que siempre están, simplemente digamos, se encuentran solapados, agazapados, ¿no es cierto? Y esto por el antisemitismo. El antisemitismo no es un factor racional, ¿no? Es una selección de la memoria y es una actitud prejuiciosa hacia lo judío y como prejuicio es absolutamente irracional. Quien quiera entender el antisemitismo no lo va a lograr porque justamente no es algo que tenga base racional, sino que básicamente es una selección sesgada por una actitud hacia lo judío, ¿no? En donde uno sesga y selecciona parcialmente lo que le conviene para ajustarlo a sus propios prejuicios, ¿no es cierto? Eh, Ahora, la otra pregunta, por supuesto, las normas judías tienen normas de higiene muy exhaustivas, muy severas, que seguramente contribuyeron a evitar o minimizar el efecto pandémico, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer, cosa que no era usual hace muchos años, bañarse seguidamente, cosa que no era usual. No estoy hablando hace 1000 años, estoy hablando hace 300 años, ¿no es cierto? Que no era algo usual, ¿no es cierto? Por supuesto, tiene normas de higiene que contribuían a, no la inmunización, ¿no es cierto? Pero sí a tratar de minimizar el efecto en las comunidades judías de estas pandemias. Hay escritos muy interesantes del siglo XVIII, que es cuando se descubre la vacuna contra la viruela, ¿no es cierto? Que los rabinos, los legisladores, los rabinos legistas de Europa más importantes, ellos ya habían desarrollado determinados mecanismos que hoy se conocen como vacunas de virus inactivado, ¿no es cierto? Para luchar contra la pandemia, como contra la viruela, que en ese momento se llevó millones de personas, ¿no es cierto? Fischel, en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo en este momento, cuando alguno de nosotros no solo no se cuida adecuadamente, sino que con su comportamiento descuida los protocolos, ¿puede contagiar a otro rompiendo un precepto? Por Aclaro, supuesto. que me refiero no a quien lo hace, o sea, me refiero a quien lo hace por descuido y no a propósito para perjudicar a otro, ¿no? Es una muy buena pregunta. En el judaísmo existen varias clases de transgresiones. Dos de ellas es de forma culposa o de forma dolosa. De forma culposa es por negligencia. Negligencia es, bueno, no lo sabía, me descuidé, pero no hubo un dolo, no hubo una intención, simplemente hubo un descuido, ¿no? Eso se llama un het. Het es un pecado, una transgresión, pero de forma culposa, ¿no es cierto? Por negligencia, porque se descuidó, sabiendo que podía causar eso, pero no fue intencionalmente. Lo otro se llama pella,
que es cuando hay una intencionalidad de herir al otro o de causarle una lesión al otro, que es mucho mayor, es mucho más grave. Pero sí, las dos son transgresiones. Una un poco más, llamémosle, Leve. liviana que otra, claro, tal cual, porque no hay intención, ¿no es cierto? Con respecto a la distribución justa o equitativa de vacunas o de tratamientos médicos, ¿cómo debería hacerse según las normas del judaísmo? Por ejemplo, hoy se da prioridad a las personas mayores frente a los más jóvenes. ¿Qué diría el judaísmo sobre esto? Bueno, como dijimos de los principios anteriores, ¿no? En principio, para hablar de las vacunas, justamente cuando estábamos hablando de la viruela, la bioética judía dice que siempre hay que minimizar el riesgo de muerte. Con lo cual, bajo este criterio, si la vacuna, y en su momento decían de la viruela, estamos hablando del siglo XVIII, en el siglo XVIII decían los legistas, aun cuando tenga un caso mortal en 10.000 o aun cuando tenga un caso mortal en 1.000, hay que darse esa vacuna contra la viruela. Porque de no tenerla es mayor el riesgo de morir que de tener esa vacuna. Bueno, esto es lo mismo. Acá se aplica lo mismo. Cuando la vacuna es una vacuna auditada, no estamos hablando de las gotitas milagrosas de Venezuela, estamos hablando de vacunas auditadas, ¿no es cierto? Estamos hablando de Pfizer, de AstraZeneca, de la Sputnik, de la Sinopharm, de la Sinovac, vacunas, digamos, auditadas, con papers académicos publicados, con datos publicados. Eh, por supuesto que tienen un rango muchísimo mayor a 1 en 10.000. Estamos hablando que tienen rango de 1 en millones, ¿no es cierto? Con lo cual, la vacuna que está demostrado ser eficiente y tener menos riesgo de no de contagio, porque la vacuna no evita que la persona se contagie. La vacuna evita, por sobre todo, y en primer lugar, que la persona desarrolle un cuadro que lo obligue a ir a terapia intensiva con el COVID, ¿no es cierto? Con la primera dosis. Ahora, con la segunda dosis, por supuesto, la inmunidad es muchísimo mayor. Pero al menos la primera dosis, salvo la vacuna china que necesita las dos dosis, pues la primera dosis no provoca esa mínima inmunidad, por lo menos evita que la patología desarrolle un cuadro que lo obligue a terminar en una terapia intensiva o, lo aleinu, que tenga un final fatídico, con lo cual hay que darse la vacuna. ¿Por qué? Porque el riesgo de contraer la enfermedad y terminar en una situación grave es mayor que dándose la vacuna por algún efecto colateral, insisto, de las vacunas auditadas. Ahora, ¿cuál sería la prioridad? Bueno, bajo los mismos criterios, el grupo poblacional de mayor riesgo, ese es el que primero tiene que acceder a la vacuna. En este caso, los mayores de 75 y los que a su vez también tienen comorbilidades o, como dije, los inmunodeprimidos, las personas que están inmunodeprimidas, es decir, que porque recibieron un trasplante, justamente adrede le baja la defensa del cuerpo porque cuando uno recibe un órgano, es un órgano externo que el cuerpo lucha para expelerlo, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen los médicos es darle determinada medicación o drogas a la persona para bajarle el sistema inmunológico al cuerpo para que pueda aceptar ese órgano nuevo. Pero eso a su vez lo hace mucho más susceptible de contraer el virus porque le baja las defensas. ¿Se entiende? Entonces, la prioridad en principio es las personas de mayor rango etario, que son las más expuestas y las de mayor riesgo. También las que tienen enfermedades prevalentes que pueden llegar a agravar también ese cuadro o las que están inmunodeprimidas. De allí para abajo, en concordancia con las personas que también están más expuestas. Por ejemplo, personal de salud, personal de seguridad, el personal de salud por sobre todo, por una cuestión también medianamente utilitaria, porque si un médico muere, hay muchos más pacientes que van a morir porque ese médico falta, ¿no es cierto? Entonces, el personal de salud
tiene que ir a la par en el orden de vacunación con las personas de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque también son las más importantes y eso contribuye a mantener el precepto de curar y de no deponer ante la vida del prójimo, porque si no tengo el médico, no tengo quien lo cumpla. Entonces, esos dos grupos poblacionales tienen que ir a la par. Los demás ya vienen decantando por orden de prioridad y de riesgo, pero luego de todos ellos. Metiéndonos un poquito ahora en los laboratorios de producción de vacunas, ellos no habilitan a otros laboratorios a que fabriquen las vacunas y están obteniendo un beneficio comercial por sobre la vida de millones de seres humanos. ¿Cómo interpreta esta actitud el judaísmo? A ver, en principio, desde el punto de vista formal, eh, el laboratorio es una empresa comercial. El laboratorio es una empresa privada, comercial, en donde lo que no puede hacer es lucrar desmedidamente con la salud de la humanidad. Pero es una empresa comercial, ¿no? Tiene un costo en fabricar las vacunas y no se podría exigir del laboratorio que quiebre en pos de dar más vacunas, porque si no ya no existe más laboratorio y no van a existir tampoco las vacunas en poco tiempo, porque ya no hay más laboratorio, ni esas, ni todos los productos médicos que fabrica ese laboratorio. Acá el problema es otro, acá el problema es qué hacen los estados, ¿no es cierto? O en caso de regímenes altamente estatizados, ¿no es cierto? Como Rusia, como China comunista, que todo es estatal. ¿Qué hacen ellos, cuyos laboratorios son estatales, para proveer vacunas a un mucho menor costo de lo que podría producirlo un laboratorio privado? O bien, ¿qué hacen los estados para subsidiar esas vacunas, no haciendo que quiebre el laboratorio? El Estado tiene un recurso económico muchísimo mayor a cualquier empresa privada. Entonces, ahí es donde está el Estado para subsidiar y hacer de su política de salud pública una tal que todos puedan acceder a las vacunas, que muchos de ellos lo hacen, porque compran las vacunas a los laboratorios y las brindan gratuitamente a su población. Pero sería muy naif pensar que un laboratorio como empresa privada decida fundirse, dejar a todos los empleados en la calle, cerrar el laboratorio con toda la cantidad de medicamentos que fabrica, porque decidió tomar él el costo y fabricar vacunas sin venderlas y darlas gratis al mercado. Eso no solamente no existe, sino que está bien que no exista, porque si de repente Pfizer dice, brindo todas las vacunas gratis, y el laboratorio quiebra, no solamente no vamos a tener más vacunas, sino que tampoco vamos a tener ningún medicamento de Pfizer. Otra cosa es cuando un laboratorio quiere lucrar con las vacunas, con un excedente que no se adecúa a una situación de crisis y de pandemia humanitaria. Eso por supuesto que está prohibido, claramente está prohibido, ¿no es cierto? Pero hay que ir siempre transitando el camino medio, ¿no es cierto? Hay que siempre mantener siempre cierta moderación y no dejarse muchas veces llevar por comentarios ni de un lado ni del otro, porque el mundo se organiza de una forma racional. Y van a ver que en julio, agosto, la gente ya no va a saber qué hacer con las vacunas, porque va a haber un excedente de vacunas brutales. La gente no va a saber dónde poner las vacunas, ¿no es cierto? Porque el mundo se prepara para esto. Ya hay de los laboratorios que conocíamos, ya hay el doble de laboratorios que van a empezar a fabricar vacunas. Vamos a llegar a un momento que no vamos a saber qué hacer con las vacunas. Ahora, desgraciadamente, en países como Argentina, bueno, siempre llega tarde todo, ¿no es cierto? Pero esto no se debe a los laboratorios, se debe, desgraciadamente, y lo digo porque, bueno, es patente, es manifiesto, la opacidad y la incapacidad que ha tenido nuestra clase política en todo el arco político para la gestión de vacunas, frente a países
no me voy a comparar con Israel, no me voy a comparar con Alemania, no me voy a comparar con Estados Unidos, pero me voy a comparar con Uruguay, me voy a comparar con Chile, que son países con una similar estructura y que tienen proporcionalmente mucho más vacunados que nosotros. Pero eso ya obedece a otras variables y no a variables digamos, estrictamente técnicas, ¿no es cierto? En los últimos meses vimos que la población ortodoxa en Israel se negaba a vacunarse, aunque finalmente terminaron vacunándose mayoritariamente. ¿Cuál era el motivo de no aceptar vacunarse? ¿Hay alguna explicación religiosa en esa decisión que tomaron? No, religiosa no. Yo he hablado con algunos referentes y eran grupos muy minoritarios, muy minoritarios, que lo que hacían era, ellos creían, o sea, creían que la vacuna era una especie de experimento que estaban haciendo con ellos mismos, pero después cuando se dieron cuenta que no, que la vacuna estaba auditada, que era una vacuna que era realmente no solamente eficaz, sino que también era una vacuna segura. Segura quiere decir que es una vacuna que al inocularse no tiene efectos colaterales mayores a lo que eh, debería servir, ¿no? Y eficaz quiere decir que tiene un grado de eficiencia con un porcentaje que realmente brinda inmunidad a la persona respecto del virus, ya se empezaron a vacunar todos. Eso fue al principio solamente. Por eso salieron tan fuertemente los grandes legistas en Israel en decir, señores, al menos estas vacunas están auditadas, hay que darse las vacunas, y ahí ya todo el mundo se alineó. Sí. Y con respecto al kashrut, ¿qué relación hay, por ejemplo? Porque en un determinado momento se prohibió el comer carne de cerdo por la peste de la triquinosis. ¿Cómo actúa en este A ver, caso? la prohibición de la carne de cerdo no fue por la triquinosis. La prohibición de la carne de cerdo está en la Torá y no dice que es la triquinosis. Es Dios que dice estos animales van a comer y estos no. Si fuera por la triquinosis, hoy la triquinosis prácticamente no existe y ese precepto quedaría caduco. Y sin embargo no lo está. Una cosa es la explicación racional que nosotros podríamos encontrarle circunstancialmente a algún precepto, y otra cosa es la razón de ese precepto, ¿no? Está prohibido comer cerdo, está prohibido comer insectos, está prohibido comer moluscos, está prohibido comer todo pez que no tenga aleta y escama a la vez, o todo animal que no sea, que no regurgite, es decir, que no sea, que no tenga pezuña partida y que no regurgite la comida, ¿no es cierto? Y eso no es por una razón médica, esto porque Dios lo decidió así y la Torá no dice la razón. Ahora, en cada momento uno puede explicar de cómo, por ejemplo, en la época que el cerdo tenía mucha triquinosis, los judíos observantes estaban libres de la triquinosis porque no comían cerdo, pero no es que no comían cerdo por la triquinosis, ya desde antes no comían cerdo. Lo mismo que el judío al no comer insectos también está, digamos, no inmunizado, pero está de alguna forma exceptuado de todo tipo de hepatitis que trae comer cerdo, pero no es que no que comer insectos, pero no es que no come insectos por la hepatitis, no come insectos porque la Torá dice que no hay que comer insectos. De la misma forma que la Torá dice no comer la sangre, y por eso a la carne se la sala para extraerle la sangre. Por supuesto, eso deviene o devino en muchas, digamos, en evitar muchas de las patencias que tuvo la humanidad, pero no es que lo hizo por evitar esas patencias. Ahora, en el caso de la vacuna, como todo, primero la vacuna, está buena la pregunta porque permite decir que ¿qué pasa con la vacuna y la kashrut? ¿Qué pasa si la vacuna, por ejemplo, algunas vacunas que están diseñadas, ¿no?, con tejidos fetales
producidos artificialmente. Bien, en principio, como la vacuna no se ingiere, sino que se aplica, entonces toda prohibición de ingesta ahí no aplica. Aún si la vacuna estuviera hecho con material de cerdo, no hay ningún problema, porque lo que está prohibido es comer el cerdo, es otra cosa. De la misma forma, por ejemplo, que si de repente se descubre que algún órgano porcino puede reemplazar un órgano humano, perfectamente uno podría trasplantarse ese órgano, porque lo que está prohibido es comer el cerdo y no aplicarse una vacuna que tenga elementos porcinos. Lo mismo pasa con estos tejidos fetales que, vale la pena aclarar, no son tejidos fetales originales, sino que son tejidos fetales de la década del 60, que se han clonado los tejidos y son tejidos artificiales. Hoy, de hecho, se produce carne artificial en Israel, ¿no es cierto? Pero en el sentido de la kashrut y de la vacuna puede estar compuesta de cualquier material que podría bien estar prohibido para ingerirla, pero como la vacuna no se ingiere, se aplica, entonces está aceptado ello. Otra cuestión es el medicamento que se toma, porque ahí sí uno está ingiriendo, ya ahí es otra cuestión, claro. Tengo infinidad de preguntas y yo les pido a todos los amigos por Israel de que no se enojen si no las hacemos, pero trato de seleccionarlas porque el tiempo es tirano. Así que voy a elegir algunas. ¿Cómo se procede con aquellas personas que no aceptan el tratamiento médico, como por ejemplo los testigos de Jehová? En términos éticos, bueno, hay un principio de autonomía y de libertad responsable. Por ejemplo, ellos no aceptan transfusiones de sangre. Y ha habido un caso aquí en la Argentina en donde, en fin, el médico tiene que aceptar la voluntad del paciente. Ahora, eso es una cuestión. La otra cuestión es que la persona en su autonomía responsable no puede vulnerar la obligación del médico de salvar la vida, pudiendo salvarla. Es decir, la persona en su libertad responsable, por eso es libertad o autonomía responsable. Es decir, no puede hacer del funcionario sanitario, en este caso del médico, del enfermero, un asistente para su suicidio asistido. ¿No es cierto? Mucho más en un hospital, que los hospitales son centros de diagnóstico y centros de tratamiento, no centros de asistencia al suicida. Con lo cual, si la persona no quiere recibir esa transfusión de sangre, bueno, si la persona es adulta y con capacidad de entender, bueno, será esa su decisión. En un Estado de Derecho hay que respetar las decisiones autónomas, pero cuya responsabilidad termina cuando está ocupando un lugar en un centro de diagnóstico y tratamiento que cuando viene otra persona podría ocuparle y salvarle la vida. Con lo cual, bien puede no aceptar esa transfusión de sangre, pero que en todo caso lo haga en otro, o que se lo derive a otra unidad o a otro centro, ¿no es cierto? Para que permita al otro que sí puede y quiere o necesita de ese recurso poder lograrlo y salvar su vida, ¿no es cierto? Por eso hay un equilibrio entre la autonomía, la libertad, pero cuando llega a el principio digamos, de violar la obligación del propio personal médico y la interferencia con los derechos de terceros, ¿no es cierto? Doctor, nosotros sabemos de que el judaísmo prohíbe la incineración. Correcto. Y en estos casos, ¿cómo aplica? No, claro, en estos casos se aplica igual manera, por eso en el protocolo hicimos, en el último punto, fue el hecho de que debe haber una trazabilidad del cadáver con su identidad y su custodia hasta el destino final, ¿no es cierto?, para poder inhumarlo con todos los protocolos de bioseguridad, y a la persona se le debe decir, antes no se le decía, ahora se le debe decir que perfectamente no solamente lo puede inhumar, sino que incluso lo puede trasladar al exterior también. Eso está
en el manual de tratamiento cadavérico con COVID, ¿no es cierto? Con COVID porque pudo haber fallecido de COVID o fallecido de otra cosa, pero con COVID, que para el caso es lo mismo, para trasladarlo al extranjero, está en ese protocolo colgado directamente en la web del Ministerio de Salud de la Nación. Sí, 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 eso está en el protocolo. Se avisa, en este caso, por ejemplo, a AMIA, y AMIA ya tiene todos los protocolos para acceder rápidamente, todo con todos los protocolos aprobados de bioseguridad, desde el retiro del cuerpo hasta el lavado ritual y la inhumación final en el cementerio comunitario. Lo están practicando, de hecho, desde el año pasado, sin ningún tipo de problema. Y la verdad que no hemos tenido nunca ningún problema con eso. Dos preguntas finales. La primera mezcla un poquito la política, la ética, la moral, la salud, la humanidad y todo lo que gira alrededor. ¿Qué opinás sobre el vacunatorio VIP? Bueno, a ver, claramente es un escándalo, claramente no fueron casos aislados, fue un sistema, está comprobado, no estoy diciendo nada nuevo yo, ¿no es cierto? Que no fueron casos aislados, 2, 3, 4, 5, 10, 20 casos aislados, sino que fue un sistema. Pero es un sistema dentro de un Estado, y lo digo con dolor, porque yo soy argentino, vivo acá en Argentina, y lo que digo lo digo con dolor, no lo digo desde afuera, digamos, indexado, sino que lo digo como parte de, y parte que lo padece igual que todos ustedes, ¿no es cierto? En donde desgraciadamente es un Estado que nunca ha abordado sus decisiones de forma democrática. Es decir, hoy un Estado democrático no solamente se define por su periodicidad en su proceso eleccionario de autoridades, sino que se define justamente por la práctica y por cómo se toman las decisiones que llaman de acción pública, y que se basan en tres fundamentales principios que en Argentina no se cumplen. El principio de idoneidad. Acá nunca nadie evalúa si el fin perseguido es legítimo, considerando luego la adecuación de los medios propuestos para conseguir ese fin. Lo vimos en la cuarentena eterna del año pasado. Tampoco nadie hace uso del principio de necesidad. El principio de necesidad es donde se valora, o el gobierno debería valorar, si la medida determinada para lograr un fin es la menos restringente de toda otra igualmente eficaz. Para tomar la menos restringente, tampoco se evalúa. Fíjense, hace poco dijeron, se cierra todo, se cierra la educación, se cierra todo, ¿no es cierto? Y tampoco se hace uso del tercer principio, que es el principio de proporcionalidad, que es el que evalúa si la medida a tomar guarda una relación admisible entre lo demandado a la gente, a los ciudadanos, respecto del beneficio que le otorga. Entonces, ninguno de estos tres principios se están aplicando, ni el de idoneidad, ni el de necesidad, ni el de proporcionalidad, y eso hace que el índice democrático del Estado baje y lo digo nuevamente con dolor, ¿no? Que el carácter democrático y representativo de las decisiones sea muy bajo en Argentina, porque el Estado no puede ser ni de izquierda, ni de derecha, ni laicista, ni confesional, digamos, el Estado tiene que ser un Estado neutro, libre de toda ideología. Y acá, justamente, en Argentina, es patente, es manifiesto que estamos frente a un Estado, y no hablo de este gobierno, hablo de todos, porque llegamos a donde llegamos por décadas y décadas de las mismas políticas cerradas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso hizo que devengamos en un Estado que al no aplicar, al no ser un Estado neutro, sino que al ser un Estado cooptado por el gobierno, tengamos justamente un nivel
muy por debajo de lo aceptable en cuanto a un Estado democrático, un Estado neutro. Y esto, como dije antes, demostrado por las pantagruélicas e indiscriminadas cuarentenas, que destrozó inútilmente ya una situación social degradada, una situación económica degradada, la cancelación durante un año del ciclo lectivo sin ser considerada actividad esencial, como si lo fueron, por ejemplo, otras actividades que eran de mucha menor cuantía que la educación y que realmente un año sin el ciclo lectivo presencial provocó una tragedia educativa con la cual se perdieron aprendizajes, se incrementó la desigualdad, se agravó la deserción, la excarcelación indistinta, indiferente e irresponsable de convictos peligrosos en pandemia, que estamos hoy sufriendo actualmente, y nuevamente la opacidad en la gestión, en la negociación, compra, distribución y aplicación de la vacuna, dentro de lo cual obviamente está lo bochornoso del vacunatorio VIP, pero que es parte de esta cultura corrupta, de esta cultura política corrupta, que es un problema cultural, no es un problema político, es un problema cultural que tenemos los argentinos, y que no se ven visos de que esto se pueda resolver, porque los nuevos políticos, los políticos más jóvenes, se han reproducido en el mismo sistema vicioso. Entonces, lo que hacen es agravar ese sistema, ¿no? Porque al menos los políticos de antes tenían alguna referencia, una referencia en Ilía, en Frondizi, en Irigoyen, en Perón por ahí también. Pero hoy los políticos nuevos que se han reproducido en ese mismo caldo viciado de los políticos viejos, ya ni siquiera tienen esas referencias, tienen referencias de ahora. O sea, desde Alfonsín para adelante. Entonces, ya hasta incluso los modelos han bajado la vara, el parámetro. Entonces, eso hace que el círculo sea un círculo, en lugar de ser virtuoso, que sea un círculo vicioso. Por último, y para terminar, para cerrar la charla, doctor, como judíos, ¿qué cosas tenemos que hacer para cuidarnos a nosotros, para cuidar a las otras personas y al mundo? Sus palabras alentadoras, por favor. Vamos de lo menos a lo más, digamos, ¿no? En principio, cuidarse mucho, mantener el distanciamiento social, higienizarse continuamente las manos. Después de un año y pico es muy difícil, mucho más cuando ahora vemos que estamos casi al borde del regreso a la fase 1, ¿no es cierto? Simple y llanamente por carencia de vacunas, ¿no es cierto? Porque al no tener vacunas, la única instancia es el aislamiento, no hay otra instancia, digamos, ¿no? Entonces, cuidarse mucho uno. Este virus es un virus muy fuerte, mucho más las variantes actuales, que sobre todo la de Manaus, que la que ya tiene circulación comunitaria, es muy fuerte, hay que cuidarse mucho. Cuidándose uno también cuida al prójimo, a sus familiares, a su núcleo, ¿no es cierto? A su núcleo familiar, a su núcleo familiar ampliado también, cuidarse muchísimo, cuesta, pero hay que cuidarse. Y por sobre todo, seguir mostrando al mundo cómo el judaísmo tiene no solamente mucho para decir y mucho relevante para decir, sino también para quienes por ahí no han tenido tiempo o no se han acercado mucho a los libros de Torá. Bueno, es una buena oportunidad para comenzar a estudiar Torá, la que ustedes quieran, los libros que ustedes quieran, pero por lo menos leer. Yo les recomendaría leer, por ejemplo, cada semana la perashá semanal, la porción semanal, porque van a ver que más allá de poder entender más, entender menos, siempre va a haber algo que ustedes van a poder hacer una extrapolación para tomar lo que llama un leikaj, una lección, ¿no es cierto? Lo que en términos seculares sería una moraleja, ¿no es cierto? Para ver lo rico que son los textos, aproximarse a los textos judaicos, que es nuestra tradición, es aquello que nos hizo grandes,
siempre nos hizo grandes, desde el comienzo de Abraham hasta ahora. Es aquello, no hay una cultura tan antigua como la judía y que haya sobrevivido y que sea vigente hoy en día como la judía. Y esto es un valor que no podemos perder, y para no perderlo tenemos que estudiarlo, tenemos que seguir viviéndolo, cada uno a su manera, cada uno a su manera, pero no dejar de estudiarlo, de vivirlo, de resignificarlo, ¿por qué no? Seguro que sí, pero no dejar de aproximarse a esos textos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy clara fue toda su charla, muy entendible para todos. Le agradezco su participación en nuestro espacio de Amigos por Israel y quiero aprovechar para invitarlos a todos nuestros amigos para el próximo miércoles, 28 a las 19 horas. Tenemos una investigación histórica documental desde Israel de Pablo Wechsler, que es un licenciado en comunicaciones, va a ser entrevistado por la periodista Marta Wolf con una cantidad de documentales y films que van a mostrar Hitler en la República Argentina. Así que los espero el próximo miércoles. Inscríbanse, que va a ser una muy buena actividad. Gracias, doctor Fischl, y hasta Muchas gracias a siempre. ustedes. Gracias, muy amable.